Muchas gracias. Bueno, pues las dos presentaciones iniciales estuvieron mucho mejores, así que ya vamos ahorita de bajada y luego va a brillar Ani, como debe ser. Por eso le hice mediocre mi presentación, para que se notara así contraste, a propósito. Bien, cada uno de nosotros tiene muchas opiniones, muchos juicios, constantemente los estamos formulando. Y una manera de resolverlos pues es imponerle nuestro pensamiento a los demás. Esa es una manera no muy fructífera, ya lo hemos visto, al rato menciono el ejemplo de la política y del fútbol, y creo que no debe ir por ahí. Otra manera es dejarse convencer. Ya ven ustedes que hay momentos en la vida que somos débiles, que quizá en las madrugadas de los infomerciales, ¿no?, por algo los ponen a esa hora, para que nuestra voluntad no esté muy fuerte y nuestro dedo oprima rápidamente el control en esa parte que dice, bueno, yo no tengo uno de esos, pero que dice comprar o algo así, ¿no? Pero una mucho mejor es a la que aludía Dostoyevsky, que se refiere a la polifonía. Polifonía en literatura, a diferencia de música, significa respetar la idea de cada uno de los personajes y llevarla hasta sus últimas consecuencias, incluso fuera del dominio del mismo autor. Y eso me parece muy interesante. A alguien le podrá parecer esquizofrénico, de personalidad dividida. ¿Cómo puedes estar de pronto de acuerdo con el asesino y no de acuerdo con la víctima? Ah, es que fíjate que la víctima prestaba dinero, le estaba cobrando, entonces la mamá de él se estaba muriendo, etc. Es difícil juzgar, o es indebido juzgar a priori una situación hasta que sepamos el contexto completo, y el contexto completo pues es prácticamente la historia de la humanidad. Este camino sobre el que discute Ani creo que es el mejor. El camino polifónico en el cual damos la voz de cada una de nuestras posibles dudas o de las dudas que tienen los lectores, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, a ver cómo funciona, a ver con qué pared se topa, a ver cómo le va bien, cómo le va mal, con qué se tropieza, qué le gusta, cómo vive, y en suma y Nora pues no hacen más que seducirnos por completo y como decía Nora muy adecuadamente, nos involucran en sus discusiones y queremos también levantar la mano para decirles nuestra idea, ¿no? Bueno, por este asunto de que Ani Garzatté ha logrado colocar el fuego de su pasión, el fuego de su credo en una serie de cajas para que uno las pueda diferenciar y ver sus colores y ver cómo esta flama calienta más y esta menos, me convencí de que un buen título, un posible buen título para mi presentación es "Y discutían por el camino las reflexiones ardientes de Ani Garzatté". No cabe duda de que algunos temas despiertan más calor que otros. Ya sabemos que si hay que mantener larga una amistad, no deberemos luchar hasta el fondo por persuadir a otros acerca de nuestros puntos de vista en política o en deportes, por ejemplo, y mucho menos por imponer nuestros enfoques. El mismo fenómeno, pero con mayor intensidad, ocurre cuando se habla de espiritualidad o de su manifestación más concreta y visible de religión. Los personajes de "Y discutían por el camino" de Ani Garzatté están destinados a convertirse en paradigma, en el mejor ejemplo de la encarnación de estas discusiones. ¿Por qué digo esto? Estos personajes son humanos, se equivocan y cuando lo hacen, solo algunos de ellos, y solo a veces, se disculpan. Recorren juntos los senderos de esta vida, cada uno como mejor los entiende, cada uno como le acomoda, y en medio de tanto esfuerzo y de no pocas frustraciones, nosotros, los interesados lectores, nos dejamos llevar por uno y por otro y nos identificamos, por lo menos con alguno de ellos, de manera estrecha, casi íntima. El misterio de "Y discutían por el camino" puede analizarse, claro, a la luz de la incomodidad que nos causa, pero sería más conveniente hacerlo a la luz más fuerte de la tolerancia, la mutua aceptación y sobre todo de la amistad. Aquí tenemos a una excelente autora, no solo valiente, sino con un estilo que se deja leer desde el principio de la novela hasta su punto final, como ya lo decías tú, va deslizándose todo. Su valentía no es la más importante de sus virtudes, sino su claridad de pensamiento y por tanto la claridad de su expresión.
Basta con leer cualquiera de los capítulos, como el 11, el cual aparece en la página 8, que tiene un tono de epístola. Les leo un pedacito. ¿Ya todo el mundo tiene su libro? Levanten la mano, por favor. Muy bien, muy bien. Pero los demás, pues, ahí luego platicamos. Vamos a ver, el capítulo 11, un poquito más abajo donde dice Radiotech. Un saludo ahí a mis compañeros. Estimada Cristina, disculpa que te escriba hasta hoy, pero no teníamos todavía definido el programa de mañana. Nos están pidiendo que hablemos de todo lo que está sucediendo en Monterrey, de cómo ha estado aumentando la maldad, tantos secuestros, robos, violencia intrafamiliar, crímenes. La gente quiere entender por qué está sucediendo todo esto. Sé que el tema no es fácil, pero tú tienes la capacidad de preparar algo y entregárnoslo hoy mismo antes de las 10 de la noche. Puede ser algo que hable de cómo hemos dejado de considerar a Dios en nuestra vida. No te preocupes, sabemos que tienes poco tiempo, pero envíanos lo que puedas y acá lo complementamos y le damos forma. Gracias por todo tu apoyo. Saludos, equipo Radiotech. De alguna manera se me ocurría que este fragmento lo hubiera escuchado Annie en su cabeza, ya fuera por un genuino mandato divino o porque siente ella la urgencia de advertir algunas cuestiones a la humanidad, y me pareció que era un motor para que ella hiciera un libro tan fuerte, tan radical en algunos aspectos, tan claro en muchos otros y tan fácil de leer, una combinación que no se da muy frecuentemente. Entonces alguien le dice a Annie, disculpa, no tenemos mucho tiempo, digo, si eso le suena, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero vale la pena que digas algo de lo que tú sabes decir. La cotidianidad del lenguaje nos acerca a las polémicas más profundas que compartimos los humanos. Las diferencias nos unen, nos dice Annie Garzaté con esta novela aguda y afilada, no nos separan. El pensamiento crítico, tan escaso en estos años, se apodera de cada párrafo de esta obra, pero con una suavidad que solo la delicadeza de una autora cuidadosa puede invertir en el trabajo. Fíjense, por ejemplo, si no reconocen ustedes diálogos de estos, aquí sí no levanten la mano porque se pueden meter en un problema, pero a ver si les suena algo como esto. Suena el celular y Ramiro contesta, hablando mientras se dirige a su esposa. Alicia, es Luis Carlos, que si salimos a cenar con ellos. ¿Ahorita? Ya saben ustedes qué quiere decir esa ahorita. Sí, dicen que pasan en una hora por nosotros. ¿Cómo andas? Está bien, tenía ganas de ir al cine. Ya saben qué quiere decir eso de tenía. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Así con un suspiro me imagino, ¿no? Hace mucho que no nos vemos de parejas. Tengo mucho de no platicar con Eunice. Es decir, uno empieza a convencerse de que aquella salida es conveniente. Ahí hay varias caras ahí reconociendo. Llegan al restaurante y Luis Carlos se adelanta para abrir la puerta. En la mesa amablemente le saca la silla a su esposa. Los cuatro se sientan. Nos da mucho gusto que Ramirito esté tan bien. ¿Y ustedes cómo están?, pregunta Luis Carlos. Todo bien, contesta Ramiro. ¿Qué noticias de Leocadio, tu hermano? No te he contado. La semana pasada apareció. Pensábamos que estaba secuestrado porque no sabíamos nada de él. Pero el jueves pasado nos llamó mi cuñada que ya lo habían encontrado. Ahí los dejo para que ustedes vean que... Pero fíjense, en el habla cotidiana, en esto de no queremos ir, pero bueno, sí vamos, hace mucho que no nos vemos, aparece un tema que hace unos años, muchos de ustedes lo recuerdan, pues no aparecía. Hubiera sonado más bien a la parte intermedia de una película o algo así, ¿no? Ya apareció, no apareció, o sí apareció pero no estaba en la situación en que temíamos, ¿no? O estaba en una peor, como luego habrá que leerlo aquí. Para quienes conocen a Annie, no será difícil encontrar algunos de sus juicios intercalados por este camino. Sin embargo, para el lector nuevo, como yo me confieso haber sido en un principio, para el que enfrenta este libro sin conocimientos previos, las opiniones quedan equilibradas. Las reflexiones se encuentran unas con otras y generan nuevos hijos ideológicos. Las meditaciones se suceden especialmente al final de cada capítulo, como al final del capítulo 22 en la página 156. ¿Recuerdan ustedes que el proceso dialéctico hace encontrarse dos ideas y del encuentro o a veces del encontronazo de ellas surge una tercera idea que no estaba ahí? Por eso me gustó esto de llamarle hijas, porque es una tercera protagonista, una tercera persona que no se encontraba ahí. En el capítulo 22, en la página 156, vemos un final que nos da una idea de esto. Son dos párrafos. En la 155 empezamos. Después de misa, se van a comer a casa de la familia de Alicia.
Ahí los chistes de doble sentido y las cervezas nunca faltan. Ramiro se empieza a sentir incómodo. Ya no es el mismo. Es como si le hubieran hecho un trasplante de corazón. Una imagen muy bella, por cierto. Lo que antes le gustaba, ahora lo empieza a aborrecer. Nunca se imaginó que disfrutaría más el tiempo que pasa con otros varones que oran por su familia, que a los jueves donde se junta con sus amigos a jugar dominó, contar chistes de doble sentido y emborracharse. Ramiro quiere restaurar su relación con Alicia, su esposa. Desea encontrar ese tiempo para pedirle perdón. Espera un milagro de sanidad para su hijo y desea saber algo de su hermano que ha desaparecido. Aún de que está pasando tiempos difíciles, Ramiro está confiado, tranquilo, en paz, sabiendo que no será defraudado por aquel en quien ha puesto su confianza. ¿Sí? Ese tono que nos lleva a algo muy cotidiano, muy picante, muy crítico a veces, o muy el gusto de Annie, de pronto nos manda una reflexión extrema, y que nos abre un camino nuevo, como lo decía Irene hace un momento. Irene, tú ya nos platicabas acerca de el efecto reconfortante que este libro tuvo sobre ti y que seguramente va a tener sobre otras personas. Bueno, no nos está aconsejando, simplemente nos está mostrando lo que podría pasar. Y no crean, a la gente que se porta bien también le va mal aquí en este libro, ¿no? Recuerdo en este momento aquel libro de por qué lo escribió un rabino que perdió a su hijo y entonces no entendía las decisiones de Dios. Decía, ¿por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Si lo conocen ustedes, ¿no? ¿Qué les pareció ese libro? Perdón. Mucha enseñanza. Mucha enseñanza, ¿no? Sí, la conclusión final a mí se me hizo sorprendente. No pensé que iba a concluir realmente en algo y me sorprende. Muy recomendado ese libro, igual que este. Muchas gracias. ¿Sus nombres, perdón? Armando y Hinojosa y Olga. Un aplauso para ellos por buenos lectores, por favor. Pueden pasar por el automóvil de regalo. Y los demás, lean más. Bien, bueno, aprovechando este comentario, quiero destacar, está levantando la mano el marido de Annie porque no lo hemos mencionado. No. Un aplauso para Charlie, por favor. No, que hay lugar acá adelante. Yo sabía que había que... Sino que las personas que están ahí atrás, que se pasan acá al frente no preguntamos muchas cosas. Eso va regañadientes, pero aquí están al frente. Bienvenidas. Ya los caballeros no se queden atrás, por favor. Abajo de cada silla hay un boleto. Bueno, quería mencionar el esmero que Annie invirtió en la elaboración de este libro, porque no se limita a la excelente redacción y a la claridad de sus palabras, sino también a la elección de la portada. Debían ver ustedes, bueno, yo no fui testigo presencial, pero me imagino que Charlie sí, de esta sombra debe estar un poco más a la derecha, estos cuerpos que están aquí no son lo que yo pensaba, decía Annie, esta gota que está por aquí que chorrea de la parte de arriba, bueno, y un montón de comentarios. La parte de atrás, la combinación de colores, el diseño, se metió en todo. El libro es obra suya, de manera cabal, y no se limita, Annie, a su furor por la perfección en las palabras, sino también a tu pasión, Annie, por los detalles visuales, por la imagen y por el mensaje que cualquier parte del libro quería transmitir. Nos queda claro, Annie Garzaté tiene un estilo absorbente, intimista, en numerosas ocasiones hipnótico. En los temas de las relaciones personales, la unión familiar, las creencias religiosas y las debilidades humanas, nuestra autora teje un sinnúmero de tramas que con habilidad de buena artesana nos estiran del cuello, de la mano o del pie, nos llevan a conocer a seres como nosotros y se desdoblan para mostrarnos una serie de veredas ante las cuales lo más difícil es elegir y lo más fácil, claro, es mantenerse inmóvil. Y esta no es una novela para quedarse en un mismo lugar, es una que nos hace pensar, sentir, una que no nos permite mantenernos iguales, ya sea porque fortalece algunas de nuestras opiniones o porque erosiona muchas otras. Es una obra robusta, fuerte, inteligente, que nos lanza hacia aquellas búsquedas que quizá no nos habíamos planteado, en compañía de extraños a quienes quizá no conocíamos, pero con quienes compartiremos aventuras espirituales y mentales que a cada uno llevarán a diferente destino.